Adelante. Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos a esta charla que tenemos con Marcela Turati, una periodista mexicana reconocida por el trabajo que ha venido desarrollando. Le damos la cordial bienvenida a Marcela. Muchas gracias por aceptar esta invitación de compartir tus conocimientos y experiencias con todos los que vayan a participar. También le damos la bienvenida a la doctora Guadalupe Mar Vázquez, que es quien coordina nuestro cuerpo académico de Periodismo y Comunicación Política de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, al maestro Miguel Ángel Barragán Villarreal, integrante del jurado del Premio Nacional de Periodismo en su edición 2019, y bueno, una servidora, María Teresa Arroyo Gopal. Estamos aquí para compartir con ustedes esta actividad que yo creo que va a ser de mucho interés. Gracias a todos los que se puedan conectar y nos apoyen en esta charla con Marcela. Le cedo la voz a mi compañera, la doctora Guadalupe Mar Vázquez, quien va a presentar el currículum de nuestra invitada y va a moderar esta charla con Marcela. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, María Teresa, por darnos la palabra. Y bueno, pues antes que nada, damos las gracias a nuestra invitada. Es un verdadero gusto, un honor tenerla aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación a través de estas conferencias que mucho han apoyado lo que es la fundación del Premio Nacional, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, y este cuerpo académico, que es un grupo de maestros que enseñamos periodismo, que hacemos periodismo día a día, y que bueno, pues es desde el aula donde estamos también pendientes de todo esto. Muchas gracias a quienes se están incorporando a esta charla sobre la investigación periodística que iniciamos con Marcela Turati. Marcela Turati ha estado en la facultad, no ella físicamente, sino ha estado su trabajo cuando recién presentamos justamente el libro Los Buscadores, Marcela, en donde tuviste varios capítulos a tu cargo y bueno, pues trabajaste con Noé Zabaleta, que es un egresado distinguido de nuestra facultad. Estuvo también nuestro amigo Germán Canseca, José Gil, y tú hicieron un trabajo de veras excelente, un trabajo de investigación, dando seguimiento a la lucha que han iniciado las madres en la búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidas. Ese trabajo de veras es un orgullo para el gremio periodístico, que ese es el verdadero periodismo. Y sin más preámbulos, porque la que va a hablar aquí es Marcela Turati, entonces yo quiero darle su amplio currículum a pesar de su juventud. Ella es periodista, es escritora y activista mexicana. Es licenciada en periodismo por la Universidad Iberoamericana. Ha realizado labores de activismo a favor de los derechos humanos y en contra de los asesinatos y exilios de periodistas, así como a la cobertura de temas relacionados con víctimas de la violencia, de la guerra contra el narcotráfico en México. Es parte del grupo de periodistas fundadoras de la Red Periodistas de a Pie y cofundadora de Quinto Elemento Lab, laboratorio de investigación e innovación periodística que apoya el periodismo de investigación. Actualmente encabeza en México el programa Adelante del International Women's Media Foundation, de capacitación a mujeres periodistas en investigación y seguridad. Es autora del libro Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco, y editora y coordinadora del libro colectivo Entre las cenizas, historia de vida en tiempos de muerte. Recibió el premio Louis M. Lyon a la conciencia e integridad en el periodismo por la Nieman Foundation de la Universidad de Harvard, así como el reconocimiento a la excelencia del premio Gabriel García Márquez de periodismo. Marcela Turati es la precursora de lo que ella llama periodismo social. Bienvenido, nos honra. Muchas gracias, Marcela. Adelante.
Wow, muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias, pues. Y gracias también por esta invitación a hablar con los estudiantes de la universidad y con académicos y con todo el personal. Y gracias, pues, por toda esa, pues, por presentarme tan bonito, ¿no? Bueno, pues me invitaron a hablar sobre la importancia del periodismo de investigación en México. Como saben, o bueno, como acaban de escuchar, pues ahora trabajo en una organización que se llama Quinto Elemento Lab, que es una organización dedicada a la innovación e investigación periodística. Desde hace varios años, o sea, este es como el otro músculo que quería yo desarrollar, no nada más el de hacer crónicas o coberturas, notas, sino como un periodismo más a profundidad, un periodismo de investigación, y fomentamos eso, el periodismo de investigación, principalmente en las zonas silenciadas de nuestro país, principalmente acompañando, como editando o dotando de recursos o acompañando de diferentes maneras a periodistas de las zonas silenciadas que quieren hacer alguna investigación. Y bueno, hablar del periodismo de investigación, no me voy a meter como en la historia, ni va a ser una clase de periodismo de investigación, sino quiero hablarles de la importancia que tiene este periodismo, que quizás estamos olvidando esta importancia porque todos los días vemos en la prensa o escuchamos conferencias o en las noticias que los periodistas son atacados en este país. Por desgracia, México es el país donde más periodistas se asesinan en el mundo. Es un país sin guerra que supera a los países en guerra en cuanto a asesinatos a periodistas. Que esto es un foco rojo y los colegas, los amigos de Veracruz lo saben bien, han sufrido mucho y Veracruz es un estado negro, es un estado que nos recuerda todas las pérdidas de vidas, las desapariciones de colegas, los asesinatos, las amenazas, el exilio, el desplazamiento, ¿no? Que Veracruz se convirtió en un emblema. Y esto lo digo porque, bueno, hemos escuchado y escuchamos todo el tiempo ataques a la prensa como si fuera enemiga del poder, ¿no? Como si fuera enemiga de los políticos, y también este llamado que se nos hace todo el tiempo a que seamos periodistas militantes, a que nos alineemos con alguna ideología, y cualquier información pues que se publica, se señala que ha sido para desestabilizar algún gobierno, o que es fake news, o que es mentira. Yo quiero que recordemos, y creo que en este periodo de estos al menos más de 12, 14 años, donde han crecido tantos muertes, tanto los asesinatos, tanto las desapariciones, los desplazamientos, las amenazas, y tantos episodios tan grandes, tan traumáticos, tan fuertes de violencia, y como decía, los asesinatos de periodistas, también ha sido un momento en que creo que el periodismo de investigación, a pesar de todo esto, a pesar de todos estos embates, a pesar de que hay un intento de silenciar a la prensa en muchos lugares, en muchas zonas, y que muchas partes de México se han convertido en zonas de silencio, creo que podemos estar muy orgullosos del periodismo que hacemos. No todo el periodismo, no ese periodismo oficialista, no ese periodismo que se acomoda al poder, sino que hay periodismo independiente que se ha ido abriendo paso. En cada región de México se han fundado colectivos de periodistas, ya que los medios, de pronto en los medios
tradicionales no caben generalmente los periodistas de investigación o los periodistas críticos, porque hay línea editorial, porque hay muchos intereses. Entonces vemos que se han ido fundando muchos medios independientes o colectivos de periodistas que defienden la libertad de expresión, que se organizan para investigar. Y bueno, eso ha sido una muy buena noticia. Como los periodistas han defendido la prensa y el papel de la prensa. Quizás ahora se nos olvida, pero bueno, pues si no hubiera periodismo de investigación, no tuviéramos Odebrecht, ¿no? No tuviéramos a Lozoya ahora en la cárcel, ¿no? El caso Odebrecht, que los medios y los periodistas críticos estuvieron insistiendo, organizándose con otros periodistas de otros países. En el caso de Quinto Elemento, participamos en la red de periodistas estructurados, que es una red de periodistas que se fundó en Perú, donde hay brasileños, argentinos, peruanos, mexicanos, centroamericanos, o sea, en cada país se sumaron periodistas para investigar lo que era esto de Odebrecht, ¿no? Y en cada país, excepto en México, ha habido funcionarios ya enjuiciados y encarcelados. Acá apenas va a empezar este capítulo, pero bueno, el caso Lozoya, todo lo de la corrupción de Odebrecht, pues se lo debemos por mucho al periodismo de investigación. La estafa maestra, ¿no? Por la que se han juzgado a varios funcionarios públicos, hay una secretaria de Estado en la cárcel, hay gobernadores perseguidos, acusados. Pues el caso de la estafa maestra también es gracias a una investigación periodística encabezada por Animal Político, que decidió invertir su tiempo y darle tiempo a esos periodistas para que investiguen, y esa tiene todas las ramas, ¿no? En Veracruz, muchas de sus ramas también. Tenemos muchos gobernadores huidos, perseguidos, detenidos, gobernadores especialmente priistas, y esto es gracias al periodismo de investigación. Ahora mismo el de Chihuahua acaba de ser capturado, y los periodistas de investigación pues fueron los que pusieron estos simientes. También, bueno, si tenemos ahorita, no sé, hacemos memoria, el caso de Tlatlaya, la ejecución extrajudicial de militares a un grupo de jóvenes que estaban detenidos, pero los asesinaron. El caso de la masacre de Apatzingán, que fue una gran investigación periodística. Y lo que tenemos ahora de Ayotzinapa, mucho de lo que sabemos y la caída de la verdad histórica no hubiera sido posible si dos fotógrafos no se hubieran escondido un día en una diligencia que estaba coordinando Tomás Herón, en donde vimos claramente, gracias a las imágenes de esos fotógrafos y camarógrafos, cómo estaban sembrando un hueso que después se hizo pasar por, que era uno supuestamente de los huesos supuestamente sacado del basurero de Cocula y llevado al río San Juan, y eso era parte de esa verdad histórica. Pero realmente yo sí considero que a pesar de que ha habido muchas investigaciones, a pesar de que el grupo de expertos independientes de Ayotzinapa hizo un gran trabajo, la narrativa la cambió esa imagen. Y esa imagen la tenemos gracias a periodistas, a fotógrafos que estaban haciendo su trabajo en el día a día. Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque creo que el periodismo, a pesar de todos los pesares, ¿no? A pesar de tantas malas noticias para la prensa, a pesar de todas las denostaciones desde el máximo nivel de gobierno, desde el presidente que diariamente casi señala a la prensa como traidora y le exige
pues que, no sé, que sea honesta y mete al mismo rasero a todos los periodistas. Creo que tenemos que tener esta memoria histórica, ¿no?, de la importancia que ha tenido la prensa para este momento en el que llegamos, ¿no? Contaba lo de Ayotzinapa, de estos fotógrafos, entre ellos José Jiménez y Villa, que no me acuerdo cómo se apellida, y varios reporteros de Guerrero que estuvieron todo el tiempo en Ayotzinapa cubriendo, así como otros reporteros se dieron cuenta también, no sé, de que se estaban de operativos ilegales, ¿no?, de la Policía Federal. También estuvimos investigando, y el libro de John Gibler es toda una referencia, que fue él quien descubrió el quinto camión, el quinto autobús, al entrevistar sistemáticamente a cada uno de los sobrevivientes de la noche de Iguala, de estos estudiantes, y él fue el primero que estableció que en las bitácoras que nos entregó la Sedena y que las bitácoras que mostraba el gobierno, había un camión que no se había dibujado y que había un camión que habían borrado, que es el famoso quinto camión. Quinto camión que hoy sabemos, o pues la hipótesis principal es que estaba cargado de heroína. Entonces, estos periodistas que hacen su trabajo a contracorriente como pueden, que es un trabajo que muchas veces, y eso si se van a graduar van a ver, no cabe generalmente en los medios tradicionales de comunicación, es un trabajo que hay que financiarse uno mismo, que es un trabajo que hay que hacer muchas veces en tiempo libre y a contracorriente, porque los mismos jefes de los medios de comunicación, salvo excepciones, no permiten a los periodistas que hagan investigación, sino que quieren que maquilen notas y que manden en tiempo real al portal y hagan la cápsula para la radio, y si tienen televisión también para la televisión, y además para el impreso al mismo precio. Bueno, pues todo esto es gracias a periodistas que se han obstinado en hacer bien su trabajo. Y creo que es bien importante señalar esto de hacer bien el trabajo. Muchas veces pensamos, y lo he visto, por ejemplo, en Ciudad Juárez, ¿no?, cuando he ido a cubrir, o en colegas de todos lados que están un poco ya rebasados por la violencia, cansados, saturados, quemados, pero que ahí siguen todos los días yendo a una escena del crimen. Y muchas veces hay un desprecio, ¿no?, por estos periodistas que dicen que pues se les acusa, ¿no?, de que no hacen investigación, solo cuentan muertos. Yo digo que en México hay que valorar también, o sea, es bien importante y hay que valorar al periodista que hace esa consignación diaria de quién está muriendo, siendo asesinado, de quién desaparece, que va a las escenas del crimen, que hace la nota y la manda, porque esas son como poner ladrillos para la verdad. Hay que pensar que nuestro trabajo, aunque parezca repetitivo, aunque parezca que muchas veces que no vale la pena, que no va a salir una nota buena de lo que tenemos, que es una nota más, ahora consignar que fue asesinada tal persona, y perdón que siempre me refiero a la violencia, pero es uno de los temas que más cubro. Es importante como no perder la garra, no perder el olfato, no perder el entusiasmo, e ir a hacerlo, consignarlo, hacer bien, porque quizás ahorita sentimos una cierta impotencia, y hay una impotencia aprendida porque vemos que los casos no llegan a nada, ¿no?, que muchas veces no se juzgan, que los perpetradores están libres, que quienes cometieron grandes masacres ahí están, que sabemos que eran funcionarios públicos, muchos de ellos, como en el caso de Veracruz, ¿no?, el secretario de Seguridad Pública, que acusado de tantas desapariciones. Pero si hacemos nuestro trabajo con esta confianza de que esto va a servir para un futuro, que va a ser un ladrillo para el futuro, eso nos cambia totalmente. O sea, cada muerto, cada escena del crimen que describimos, cada nota, hay que pensarla así, que estamos ayudando para el futuro, para cuando en un futuro
pueda haber una comisión de la verdad o cuando en un futuro se pueda investigar estos casos, nosotros como periodistas tenemos esta información y ponemos nuestro ladrillo para el futuro. Como fue este caso Ayotzinapa, donde estos dos fotógrafos en el año 2014 estuvieron siguiendo los operativos de lo que hacía la Fiscalía General de la República, bueno, la PGR entonces, y hasta años después supieron para qué esa pieza donde imbonaba, porque era importante haber registrado esa imagen. Entonces es importante eso, hacer nuestra información, hacerle análisis y también guardarlas, conservarlas en un archivo y sistematizar mucho. Poco a poco pasar de estas notas del día a meterle lógicas, porque lo que necesitamos es revelar los mecanismos de por qué ocurre lo que ocurre. O sea, no necesitamos nada más notas de consignación, que son importantes, pero el periodismo de investigación lo que busca es encontrarle los mecanismos. Si en estafa maestra se hubieran quedado con que, bueno, hay un caso de una empresa que hace facturas falsas, o que una universidad a la que contrataron y que simuló que había hecho una revisión de un proyecto, pues nos hubiéramos quedado con un casito así, con una nota de una universidad cualquiera o de una estafa cualquiera, una cosita así. Pero lo que necesitamos son estos entramados. Lo que necesitamos es revelar los mecanismos, hacer bases de datos, hacer Excel y ver, por ejemplo, en el caso de las desapariciones, no es una desaparición más, sino empezar a crear bases de datos y ver, mira, la gente está desapareciendo en estas regiones, tienen estas características y son después de que encuentran a policías municipales o fue justo en tal periodo donde entró tal grupo criminal o se llevaron justamente a ingenieros o a petroleros o se los llevan pasando cierta caseta en el kilómetro tal. Ciertas cosas que permitan empezar a encontrarles lógicas a la información. Y eso es lo que queremos en el periodismo de investigación, es revelar mecanismos, revelar y tratar de decomponer. No es nomás señalar, este funcionario es corrupto, que eso no nos sirve, sí, o sirve de alguna manera porque es la cabeza del iceberg, la punta del iceberg, pero nosotros queremos todo el entramado corrupto. ¿Por qué se permite? ¿Quién lo permite? Porque este tipo de crímenes, los crímenes como las desapariciones de personas, no ocurren si no tienen una complicidad, no ocurren si no hay alguien que los proteja, no ocurren si no hay una colusión. Entonces tenemos que pensar como periodistas dos cosas: que el gobierno generalmente nos va a mentir y que tenemos que desconfiar de lo que el gobierno nos dice. Es una regla básica, o sea, entre periodistas pues nos da risa que tenemos esta frase que dice, si tu mamá te dice que te quiere, chécalo. Y bueno, es lo mismo acá. Nosotros tenemos que checar. Muchas veces cuando nos dicen, por ejemplo, en el operativo que hubo en Ochitlán, el primer comunicado decía, los policías no llevaban armas, lo que tenemos que hacer es verificar si llevaban armas, porque muchas veces justo lo que quieren tapar es lo primero que niegan, ¿no? O no había militares en el camino cuando asesinaron a los 72 migrantes, que ya van a ser los 10 años de esa masacre. Justo eso es lo que tenemos que ver, o sea, desconfiar de la narrativa oficial, y es básico, ¿no? Desconfiar de esa narrativa y encontrar, y bueno, ir construyendo, ir armando. A veces no mienten, pero en general sí. Entonces, tenemos que revelar esos mecanismos. Luego, también tenemos que ir aprendiendo técnicas de seguridad. Eso no se enseña generalmente en las escuelas, pero se va aprendiendo en el camino. Es una de las pendientes quizás que hay en las universidades, que el tema de la seguridad se enseñe, seguridad física, digital,
para encriptar documentos, para recibir documentos, para hablar de forma segura, y también emocional, porque hacer trabajos de investigación en México es meterte a campos minados, es a veces medir riesgos, hay gente que se tiene que salir desplazada, ¿no? Y bueno, por último, les quería decir, otra de las cosas que tenemos que investigar en México son los mecanismos de la impunidad. Hay que ver cómo todo, cómo se desmonta, o sea, cómo hay una historia oficial, pero hay una historia que es la real, cómo hay una narrativa, pero también cómo esta impunidad se teje cuando no funciona el sistema, el poder judicial, cuando difieren, cuando pierden testigos, cuando abren casos nuevos sobre un caso para meter en otras cajas y en otros expedientes o carpetas de investigación estos hechos. Tenemos que enfrentarnos a mentiras, a filtraciones mentirosas, y todo eso forma parte de la investigación en México. Tenemos que aprender también a nadar como en una cloaca, en lodo, para ir llegando a la verdad, porque hay muchos intereses para que no se sepa la verdad. Y lo que les diría es, también es importante hacer trabajos colaborativos por seguridad, también por términos económicos. Es importante compartir información, trabajar con gente, con periodistas de confianza y también con gente de otras profesiones, con gente que haga bases de datos, con analistas, con, no sé, con programadores, con fotógrafos que puedan aportar a una investigación colectiva. Y lo último es, pues, no se dejen cortar las alas, ¿no? Muchas veces en nuestras redacciones o cuando empezamos a publicar nos dicen que hay un tema prohibido, hay temas que no caben, pero que nosotros sabemos que son importantes. Y lo que yo recomiendo es hazlo, aunque no te lo dejen, aunque no te dejen, hazlo en tus tiempos libres. Si tú crees que hay algo ahí, hazlo. No te dejes cortar las alas y después piensa bien dónde publicarlo, si lo publicas con tu nombre o no, si es en otro medio. Pero la cosa es que no permitas que la censura se te meta al tuétano, no permitas que te censuren, no te autocensures. Es mejor que no te autocensures, que te censuren otros, pero buscarle salida a esa información, aunque no esté bajo tu nombre, aunque esté en otro medio, aunque sea en un blog anónimo o de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, eso es para empezar. También, si quieren, les enseño, si después tienen preguntas, pues algunos trabajos que he coordinado, como el de masacres de migrantes o algún otro donde hemos hecho este periodismo más de mecanismos, más colaborativo y más, no sé, que ha requerido temas de seguridad y también de experimentar nuevas narrativas. Bueno, ya hablé mucho. No, no, no. Al contrario. Como tú quieras, damos paso a la lectura de una pregunta y si quieres, después de contestarnos esta, tú nos haces favor de mostrar tus trabajos, ¿no? Como habías propuesto. Es Pascual Hernández Hernández, él es un periodista egresado de nuestra Facultad de Comunicación. Es directivo en un periódico en el norte del estado de Veracruz. Dice lo siguiente: para hacer periodismo de investigación se requiere tiempo, esfuerzo y recursos. La pandemia golpeó muy fuerte a medios tradicionales de comunicación que han despedido a sus reporteros o le han bajado los salarios. ¿Cómo enfrentar esta nueva normalidad en el periodismo? Es lo que te pregunta. Sí, es una tragedia lo que está pasando ahorita con el periodismo, ¿no? Tantos proyectos que se quedaron en pausa o que no se sabe o que parece que van a naufragar, ¿no? Tantos esfuerzos, y no nomás en el periodismo. Me acuerdo de la entrada de una nota de The Guardian que decía, era algo así como, es una ironía.
la noticia más importante a cubrir de este siglo, ¿no? Está hundiendo a quienes deben reportar sobre ella, ¿no? O sea, está hundiendo al periodismo. Y ciertamente la pandemia es algo, bueno, pues que es la noticia más importante, ¿no? Algo que nos ha modificado y nos modificará nuestra vida a futuro. Y sí, o sea, tenemos, con otros colegas, hemos detectado que en todo el país hubo medios que cerraron y hubo medios estables o no, que tenían dinero, ¿no? Pero que lo primero que ajustaron fue el salario de sus periodistas, ¿no? Entonces tengo amigos a los que les pagan ya la mitad, a otros les rebajaron una tercera parte de su salario, a otros simplemente los corrieron, los freelance ahorita no tienen, les dejaron de comprar colaboraciones, y también muchos medios aprovecharon oportunistamente pues, para dejar de pagar, aunque sí le pagan a sus directivos, nunca dejan de recibir, ¿no? Entonces, bueno, con esta tormenta, más que tormenta, tsunami o este eclipse, ¿no? Como desastre natural que estamos viviendo, ¿cómo enfrentar esa nueva normalidad? Pues creo que por otro lado, también esta crisis es una oportunidad para varias cosas. Yo lo que estoy viendo es, había resistencia, o hay mucha resistencia al trabajo colaborativo, pero con este shock, ¿no? Con la doctrina del shock en el que se implementan justo ciertas técnicas, ¿no? Una de las cosas que veo que se comienza a hacer más es colaboraciones. Entonces, hay que trabajar colaborativamente, eso es algo que recomiendo, se bajan costos, hay que aplicar, no sé, a becas, a ciertos, sí, becas para trabajos colaborativos, hay que organizarse con otros, hay que diversificarse, hay que pensar bien con qué se puede hacer. Tengo unos amigos que financian su periodismo vendiendo café y pusieron un café. No sé, esto nos pone también a pensar, a reflexionar el periodismo que hacemos, el que vale la pena, el que se necesita. Y creo que en todo el mundo estamos así, pero bueno, esta es una oportunidad también para reinventarnos, cambiar y eso, organizarnos con otros, capacitarnos, quizás si es que da tiempo, si es que las condiciones lo permiten, pero eso también es importante. Muy bien. ¿Tienes, vas a hablar de tu trabajo o seguimos con las preguntas? Pues, como quieran. Pues quería mostrarles rápidamente. Esta es una muestra de... aquí está. Show screen. Aquí está. Ok. Una muestra de un trabajo que hice hace tiempo, bueno, que me tocó coordinar y pues también pensar, porque es una idea que tenía, y que hicimos entre varios periodistas. Es un sitio web, más de 72, que próximamente, justo en el aniversario de la masacre de los 72 migrantes, que fue en agosto de hace 10 años, fue el 23 y 24 de agosto de 2010. Y nos juntamos varios periodistas e hicimos este sitio web que lo que pusimos aquí era para contrastar las versiones oficiales, las inconsistencias, el encubrimiento, vacíos judiciales, malos procedimientos forenses, violaciones a los derechos de las víctimas y a la verdad, a la justicia, a la reparación. Y poníamos conocer qué pasó y convertir esa memoria en una conciencia colectiva como una aportación para que estos crímenes no se repitan. Y es esto
este es muy importante, es un intento de comisión de la verdad en tiempo real. Esto es lo que hace el periodismo, eso es lo que nos ha tocado hacer en los últimos años, meternos a tratar de hacer una comisión de la verdad en casos emblemáticos, importantes. Después, años después, yo seguí con el tema y en la revista Proceso, donde colaboro, hicimos un especial, también gracias a otra beca. Esta fue una beca de Conectas, una organización latinoamericana, y esta fue gracias a una beca con el CIDE que 3 reporteros nos unimos, bueno, uno que hacía base de datos, una estudiante mía y yo nos unimos para viajar y empezar a ver quiénes estaban en las fosas de San Fernando. La masacre de los 72 fue en San Fernando, Tamaulipas. Empezamos y logramos tener acceso a una base de datos con 120 fichas forenses, y gracias a esa base de datos de cuerpos que se habían traído a México, a la Ciudad de México, entonces nos dimos cuenta de que había cuerpos que la PGR había entregado mal, y que se habían incinerado cadáveres que no se tenían que haber incinerado, que no estaban bien identificados, que hubo cadáveres que se mandaron a otros países, que hubo desaparecidos, hubo gente que fue encontrada en fosas, ¿no? Sus cuerpos encontrados en fosas y tenían la identificación con su nombre en el pantalón, y nadie le llamó a sus familias para decirles, y habían pasado los años. Entonces, pues cogimos mi carro y nos fuimos a ver a estas familias, a investigar, e hicimos la segunda parte del sitio web y varias historias, ¿no? También, bueno, para este tipo de investigaciones, pues se estudian papeles judiciales, hay que reconstruir organigramas internos para ver los cargos, las cadenas de mando, las relaciones. Hay que estar siempre cerca. Yo recomiendo tener un Google Alert, ¿no? Poner alertas en Google para los temas, las palabras clave que queremos que nos informe diario de todas las notas que se publican sobre el tema. Hay que relacionarse con insiders, con gente que está adentro, con gente que sabe, hablar con Dios y con el diablo. No solo hay que hablar con las víctimas, también hay que ver cómo se maneja el poder en esas zonas. Hay que saber también cómo se ingresa a esas zonas que son tan peligrosas, que están cerradas, ¿no? Pero que hay información. Hay que buscar documentos, fotos, cintas, films, peinar el internet, hablar con testigos, hablar con gente que vio algo, que quizás no son protagonistas, pero son como los extras de la película. Siempre hay gente que vio algo. Hacer mapas del tiempo, Excel, líneas de tiempo, mapas. Y a veces también recomiendo publicar una pieza de tu información, porque así más gente que tiene información, es como alertar y decir, es como alzar la manito y decir, hey, estoy investigando este caso. Si tienes más, y más gente te contacta para darte lo que tiene. Hay que usar herramientas básicas de investigación, hacer investigaciones, no sé, buscar a otro tipo de expertos, no nomás quedarte con periodistas, sino demógrafos, académicos, monitoreo de medios. Y bueno, al momento de reportear, buscar casos emblemáticos, no hacerlo solo de datos, no son números, son personas. Hay que humanizar, hay que tener los ejemplos de a quién le afectó eso que vas a contar. Cuántas vidas se destrozaron. Para entrar a las zonas hay que buscar, bueno, a veces hay un punto de quiebre que la gente empieza a hablar, la gente de pronto, los coludidos, se rompen esos pactos de impunidad, como lo hemos visto en Ayotzinapa, ¿no? Hay un momento y hay que estar pendientes y cercanos al momento en que se quiebran esas confianzas, esas relaciones, y la gente busca hablar. Hay que dar seguimiento a todo un proceso, encontrar formas de tener acceso a información compleja, encontrar la grieta. Siempre hay una grieta para entrar a algún lugar.
hay siempre, no sé, si es el día en que el pueblo está en peregrinación o que hacen el festival o que llegan turistas, hay que encontrar esa grieta, buscar la lógica de por qué pasó lo que pasó. Hay que buscar, bueno, ¿por qué mataron a tanta gente? ¿Quién los mató? ¿Cuál era la orden? ¿De qué les servían muertos? ¿O por qué desaparece tanta gente? Si desaparece tanta gente es porque los están usando para trabajar forzadamente. ¿Para qué les sirve? ¿Cuánto tiempo duran? Económicamente, ¿qué provecho les sacan? Hay que hacernos todas esas preguntas. Y bien importante, hay que pasar de la confusión a la complejidad. Para eso es el periodismo, para ayudar a pasar de lo confuso a lo complejo, de la niebla a empezar a encontrar patrones, empezar a encontrar razones, empezar a esbozar. Bueno, y el de más de 72 lo hicimos, nos reunimos muchos, planeamos, hicimos fechas, tareas, definimos comunicación interna, eso es bien importante, definir cómo te vas a comunicar, porque son proyectos generalmente peligrosos, porque medio, como no tener información así nomás, obvio, no publicas en Facebook, no, o sea, no sé. Luego ya hacer archivos, hacer bases de datos, desde los migrantes, de cada uno de los 72 migrantes, una base de datos muy grande, archivar, buscar plataformas para comunicarse con todo el equipo y para llevar los tiempos, cuando hay que entregar qué. Y bueno, es bien importante, la información riesgosa no se almacena en línea sin encriptar, hay que pensar dónde se almacena la información física, el password se complejiza y no se comparte, se respalda información y también yo digo que algunas veces hay que dar terapia a todo el equipo como medida de seguridad para ver cómo estamos, cómo va el miedo, si alguien ya no puede seguir, si alguien se está asustando tanto que pone en riesgo la investigación. Y esta es la segunda parte, que es el de las fosas. Otra cosa que hicimos, que es bien importante, son estrategias de difusión para los proyectos. Hicimos materiales para redes sociales, GIFs. Entregamos a 12 medios de comunicación distintos, 12 reportajes para que publicaran el mismo día el aniversario de las fosas. Y buscamos pescar información como lanzamos este tweet. Si sabes de personas que desaparecieron en San Fernando, en las carreteras de Tamaulipas, compártenos sus nombres y poníamos a dónde. Y mucha gente nos contactó y así pudimos sacar más la lista, aumentar la lista de personas que desaparecían en esas carreteras. Hay que hacer una estrategia de medios que sea eficaz, buscar aliados, buscar casos emblemáticos, explicar procesos, buscar la mejor fecha para publicar para que en los medios sea noticioso, si es el aniversario, si hay algo nuevo. Y hay que hacer información distinta para distintas plataformas, como decía aquí, videos, Facebook, Twitter, página web, televisión. Y abrir ventanillas para recibir más información. Y nosotros creamos esta página, Facebook, y nos escribía la gente, nos escribían de Centroamérica, nos preguntaban si habíamos encontrado migrantes o cadáveres con algún tatuaje en especial, nos contaban que había desaparecido un familiar, o madres centroamericanas, pues nos agradecían por este trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo de periodismo, este es un trabajo por la vida, porque realmente en los lugares donde se ha instalado el silencio ha muerto y está muriendo mucha gente, y alumbrar con el periodismo es trabajar por la vida, ¿no? Es trabajar porque esto no vuelva a ocurrir y porque a quienes les ocurrió no sean olvidados, ¿no? Este es un cómic que hicieron unos alumnos míos sobre el caso de Tlatlaya, para explorar diferentes narrativas, porque el periodismo ya no basta, el periodismo tradicional no es suficiente, necesitamos cosas visuales, necesitamos hacer campañas, necesitamos unirnos con otros, juntar recursos, porque el negocio del periodismo como lo conocíamos
ya se está muriendo, ya lo está matando, el coronavirus le está dando el tirón final. Ahora tenemos que buscar nuevos modelos para llegar a la gente y modelos de negocios. Y ya, eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias, Marcela Turati. Damos paso aquí a las preguntas, que mira que tenemos muchas intervenciones, cosa que les agradecemos. El maestro Miguel Ángel Barragán, quien es justamente miembro del jurado en esta ocasión del Premio Nacional de Periodismo, te pregunta por qué las acciones en contra de periodistas, por tantas acciones en contra de periodistas, los jóvenes desisten de estudiar la carrera de comunicación o periodismo. ¿Cómo traerlos a esta profesión, Marcela? Digo, es importante acabar con la impunidad y exigir que la impunidad se acabe, que realmente cueste caro. O sea, matar a un periodista o amenazarlo, silenciarlo en México es muy barato, ¿no? Porque todo el mundo tiene la impunidad garantizada. Porque sabes que no van a ir a la cárcel los autores intelectuales y que va a caer cualquier persona, si no es que inventan cualquier chivo expiatorio. Entonces, ¿cómo atraerlos? Pues primero pasa por la justicia, exigiendo a las autoridades que realmente investiguen, y como periodistas investigando estos crímenes también de nuestros colegas. Y ¿qué otra forma? Hablando de esto, del orgullo de ser periodista de investigación, ¿no? De este orgullo de participar, de formar parte de la historia, de que hay formas de cuidarse. Creo que en la cámara. ¿Qué? Creo que si nomás enseñamos lo trágico y no también las historias que nos ponen orgullosos, y no también enseñamos cómo nos podemos cuidar, porque pues hay formas de cuidarse, es como el coronavirus, ¿no? O sea, hay formas de protegerse. Entonces, si nada más enseñamos, miren estos grandes trabajos, ustedes lo pueden hacer, y no estamos enseñando cómo se logran hacer de la manera más segura, colaborativa, con análisis de riesgo, con análisis de actores, con mapas de poder. O sea, si no metemos nuevas técnicas que lo hagan más seguro, pues es como mandar, o sea, va a seguir siendo como una carrera que dé miedo estudiar, pero si sabemos pues, que hay antídotos, que hay métodos, que hay cosas que han funcionado, pues creo que, y si hablamos también de la grandeza del periodismo, y no todo el mundo tampoco tiene que ser periodista de crimen, ¿no? Hay otros tipos de periodismo, cultural y demás, pues eso es importante, y también lograr establecer esta comunicación con la ciudadanía, que pues por tantos años de corrupción y de colusión de la prensa con el poder, siente que el periodista o que el periodismo o la prensa es su enemiga, y hay que restablecer ese vínculo para estar más orgullosos todavía del periodismo y que la gente nos vea como sus cómplices. Así es, muy bien. Adriana Canales, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, te dice: en la clase de crónica en la Universidad Veracruzana hemos leído varios de tus trabajos. Es importante el periodismo de datos, pero como en el libro de Entre las cenizas, es importante contar las historias que le dan rostro humano a la desgracia. ¿Cómo construyes estas historias para contar? Pues se construyen en la nota diaria, o sea, se construyen en el día a día, se construyen pues saliendo a la calle, hablando con la gente, teniendo un real interés por lo que les ocurre, ¿no? Y siempre pensando en que cada historia es particular, o sea, que no es una historia más, sino que es una historia importante, que es la historia de esta persona. Pero a la hora de contar la historia, bueno, hay que elegir la que narrativamente, pues no sé, como en la literatura o así, usar el periodismo narrativo, elegir la que narrativamente te va a dar más, ¿no? O sea, elegir a la persona que te puede dar más gamas de descripción, de exploración, o más niveles en cuanto a tu denuncia. Pero para eso tienes que, como cronista, anotar todos los detalles, pasar un tiempo con esta persona,
todo, o sea, como hacer todo un proceso de documentación, porque es difícil que, pues, que sea una crónica peregrina, pasajera, o sea, se tienen que construir, son complejas, pero para eso tienes que conocer el tema y tienes que conocer a las personas que están involucradas y definir cuál es tu foco, cuál va a ser tu ángulo y quién es la persona a través de la cual vas a contar mejor esta historia, ¿no? Sí, gracias. Isaac BG. Hola, buen día a todas. Para hacer periodismo de investigación, periodismo en general, creo yo, se necesita de empatía y sensibilidad hacia las personas afectadas. ¿Qué hacer para no perder esa sensibilidad después de estar expuesto a tanta violencia al ejercer la profesión? Es decir, cómo no normalizar esa violencia y seguir siendo capaces de sensibilizarnos con cada historia que escuchemos. Sí, muchas gracias por esta pregunta, Isaac. Es todo un tema que es también de las cosas que dijo que hay que enseñar, así como que hay que enseñar seguridad física y digital, hay que enseñar seguridad emocional y también entrevista a víctimas, ¿no? El tema de las entrevistas a las víctimas es muy importante, saber hacerlo sin revictimizar a la gente, pero también tienes como periodista que ir construyendo como una cierta estructura y un cierto método para descargar. O sea, tú también pues te cargas de alguna manera emocionalmente con esta historia. Como periodistas que corremos de una historia a otra, si no tienes un método, si no tienes una cierta estructura emocional, un cierto lugar que sea tu base para pensar, para procesar, o un grupo de amigos específicamente que te ayude a procesar esas historias o incluso terapia o así, estas se te van convirtiendo a la larga, te vas sintiendo el queme, ¿no? Te vas sintiendo quemada, empiezas a perder sensibilidad, empatía. Creo que la mayoría de los periodistas mexicanos que cubrimos violencia, que conozco, hemos tocado y hemos llegado a estos procesos de queme emocional, ¿no? Que de pronto ya no quieres cubrir, que ya sientes que no puedes, que sientes que ya no puedes escribir, o ese al menos fue mi caso. Y cuando lo cuento, yo he encontrado que muchos otros periodistas también han vivido esto. Justo ahorita estoy tratando de impulsar un proyecto para que se dé terapia y para que se dé acompañamiento psicoemocional a periodistas que cubren fosas y desapariciones, ¿no? Porque es algo que es tan difícil de procesar y que hacerlo del día a día, pues llega un momento como hay un momento en que pues es normal, como los médicos que operan y operan no van a ponerse nerviosos en cada operación, pues hay un periodista que entrevista a tanta gente, pues se empieza a encontrar el método, pero sí es importante, pues si estás sintiendo que ya estás normalizando, yo digo que cada una de nuestras historias tiene que causar indignación y esperanza, ¿no? O sea, es como de las cosas que intento lograr, que no lo veamos como una historia más, sino que nos tiene que indignar, pero también a la vez tenemos que buscar también qué es lo que está haciendo esta gente, que no son víctimas, que son todas unas, no sé, mujeres que se han levantado de entre las cenizas y que han, desde la dignidad de quienes resisten, se convierten en luz y nos enseñan a cómo resistir, a cómo luchar. Entonces, tenemos que empezar a educar la mirada de manera diferente, también empezar a implementar métodos para seguir como con esa sensibilidad que requiere. Y en el caso, por ejemplo, con el equipo de amigas, de colegas con las que hicimos el trabajo de cosas, fueron muchos periodistas, pero en especial fuimos un núcleo de puras mujeres periodistas las que estuvimos coordinando y que duramos 3 años en ese trabajo colaborativo. Al final, pues implementamos de todo, o sea, implementábamos sesiones como de chequeo emocional,
Eso es bien importante en el periodismo de investigación, ver cómo está la persona, cómo está cada quien, qué le pasa, qué se le traba, cómo va la vida, qué pasa en la familia. O sea, hay veces que parecería que eso no es importante, pero es súper importante, no nomás hablar de trabajo, y también tener métodos. Pues nosotros teníamos un grupo de WhatsApp y también hicimos alguna vez rituales, encuentros y todo, pues para llorar, para hablar, no sé, para contarnos otro tipo de cosas y para chequearnos personalmente y pedir ayuda, porque hay días en los que necesitas pedir ayuda. Y bueno, para eso también se necesita dejar de esta imagen del periodista que es alguien que no tiene miedo, que no pide ayuda, que es como una imagen muy de macho, ¿no? Que en la noche va y se toma una cerveza en un bar y que así procesa lo que vivió y que busca solo la adrenalina como junkie. Pues hay que empezar a desmontar esas formas y hacerlo de otras formas más cariñosas, tiernas y en comunidad, ¿no? Eso. Con apoyo emocional. Te pregunta acá en Cuervo, Marcela Turati, ¿no podrías hablar de tu teoría de la grieta? Gracias, te dice. Sí. La teoría de la grieta es algo que inventé hace muchos años, cuando yo estaba justo en el Reforma. Y aunque era un medio, creo que es uno de los medios donde más libertad he tenido para hacer, sí había un tema que no se podía tocar, y era el tema de los legionarios de Cristo. Yo cubría religión, a mí nunca me dieron la orden de no hacerlo, porque yo era auxiliar en religión, pero yo sabía, porque alguien me había contado, que el tema de los legionarios era un tema que no gustaba, porque es como en todos los medios, hay temas que piden, hay unos medios más que otros, con más intereses que otros, pero bueno, en Reforma fue ese. Y pues un día me busca alguien y justo era una nota sobre el padre Marcial Maciel y era para contar sobre sobre los abusos de niños. Y yo pensé mucho desde ahí, o sea, bueno, pensé mucho de cómo lo publico y qué hago para no censurarme, porque yo sí estoy en contra de que uno sea quien se censure. Ya después pasé por Excelsior y ahí sí me pedían que no escribiera cosas o que no publicara. Y yo les decía, censúrame tú, yo no me voy a censurar, yo voy a hacer mi trabajo como periodista. Si no va a salir, pues tú censúralo porque yo no lo voy a tener en la conciencia. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que pienso, o sea, es rebelarse y no censurarse. Uno escribir lo que tenga que escribir y si no lo quieren publicar, pues yo no lo cargo eso en la conciencia, ¿no? Pero bueno, acá fue cuando hice lo de la teoría de la grieta, que era buscar, en todas las redacciones hay una grieta, ¿no? Buscar el momento preciso para que eso se publique, buscar la ocasión, buscar la grieta para meterte a un lugar que está cerrado, buscar la grieta. Y bueno, lo que hice fue que fui a trabajar un domingo, ya tenía la nota redactada, pero pues en mi primer párrafo no puse nada de Padre Maciel, en el segundo párrafo tampoco. Yo sabía pues que el domingo habían puesto a un editor nuevo que no era experimentado y mandé pasó el primer filtro, que es que la mandas a mediodía para que vean qué va a haber y qué estás ofreciendo, y la redacté como, hay un señor, hay un curita que tal, y un señor que se acuerda de su infancia y que dice que hay un sacerdote de un pueblito que lo abusó sexualmente o algo así era. Y bueno, pues dijeron que esa nota sí pasaba, que la hiciera, y cuando la hice, pues la publiqué, y eso, puse en el tercer párrafo, porque sabía que ese editor solo revisaba los 2 primeros párrafos, puse en el tercer párrafo el padre Maciel, y puse que era él, y ya pues, hice toda la información. Y eso fue, digo, yo me divertí mucho, y entonces yo siempre digo que hay que buscarle a los medios esa grieta,
Hay que buscar el momento en que se puede publicar, hay que buscar cómo colar esa información. A veces no va a estar en tu primer párrafo, pero la información estaba. Y bueno, y sí fue luego todo un punto, una discusión después de que se publicó. Yo me hice tonta, porque yo dije, a mí nunca nadie me dijo que esa era una orden, y pues yo no sabía. Y bueno, eso fue importante. Otra cosa que hablo de la grieta es, hay que buscar en ciertos momentos, cuando no se puede entrar a una zona silenciada, siempre hay un momento de quiebre de los protagonistas. Si hay un momento en que se pelean, hay un momento en que alguien corre, hay que buscar a las que llamamos las viudas del poder, a la gente que quiere hablar, que tiene una motivación para hablar, al que despidieron, al que está enojado, al que le jugaron mal, al que metieron a la cárcel. Y es el momento de la grieta, de que se quiebra, y es el momento de meterte a investigar eso, porque ya se rompió un cierto pacto, ¿no? Muy bien, un periodista veracruzano, José Luis Cruz Salazar, te dice: excelente ponencia de una gran periodista. Gracias. Eduardo Gabriel Barrios Pérez, él es miembro de este cuerpo académico, te pregunta: ¿cuáles son las causas que ha detectado por las cuales el gremio periodístico no apuesta por trabajos colaborativos con otros profesionistas? Pues tenemos una formación, que yo también la tengo, o sea, es una formación pues de competencia, obvio, o sea, hay una sana competencia, o sea, todos queremos la nota y todos queremos la exclusiva. Ahora, yo siempre digo que tengo que escribir un manual de periodismo para caso de emergencia nacional, o sea, lo que nos pasó en México nos hizo replantearnos las reglas, y hay muchas reglas, o varias reglas del periodismo que hay que romper. Y una de ellas es trabajar solo, en ciertos contextos. Cuando la vida está en riesgo, cuando es peligroso publicarlo tú solo, cuando es exclusiva te puede costar la vida o estar desplazado o que te amenacen, hay que hacerlo colaborativamente. También es otra forma, no sé, de tener información más completa, aprendes mucho, o sea, en las colaboraciones, cuando trabajas con un datero, ¿no? Alguien que hace bases de datos y es experto en seguridad, con un abogado, con estudiantes, es algo súper hermoso, es muy rico, aprendes mucho, te enseñan y tienes unos feedbacks, o sea, tienes unas retroalimentaciones que yo no había tenido nunca, porque te ven 10 personas con diferentes miradas, y tú también enseñas lo que puedes, y está bien como un asunto de humildad y de tiempo. O sea, ahora estamos haciendo justo una entre varios periodistas, que es un experimento que me emociona mucho, periodistas que cubrimos el tema de desaparición. Y bueno, yo sé que en ese reportaje que estamos haciendo, si lo hubiera hecho una persona, hubiera tardado muchísimo, y acá cada quien puso el pedacito desde su estado, y le costó medio día, o sea, hacer esa ficha que pedimos, y ya, bueno, estamos viendo quién va a hacer el mapa, quién va a hacer la nota principal, quién hace otras entrevistas. Somos como 25 periodistas, o en el mapa de fosas, que cada reportero de cada estado ponga su pedacito. Es súper rico. Ahí en el mapa de fosas estaba Félix Márquez, el fotógrafo, ¿no? Que nos ha ayudado en varios de los proyectos y que ha colaborado como uno más. Entonces, pues eso, tenemos que quitarnos esa idea como de vaquero Marlboro, así solo, que va, que solo contra el mundo. Y creo que dependemos de otros, y que hay que hacer más transparente el trabajo, porque pues mucha gente de medios nacionales o internacionales contratan a fixers, ¿no? Contratan a periodistas locales, los exprimen de información, los contratan para que ellos les tramiten la entrevista con el sicario, y luego estos medios grandes se ganan el Pulitzer y no mencionan ni siquiera al periodista, que además se quedó con el riesgo, porque a veces, además, se quedan con el contacto, o sea, no les dan crédito, a veces les pagan, a veces no.
Y al final, cuando se ganan el Pulitzer, se acuerdan de ellos, ¿no? Y no nomás el Pulitzer, puede ser cualquier premio. Y entonces estos trabajos colaborativos es más transparente, es un periodismo regional. Yo creo mucho en potenciar y en que el periodismo regional, o sea, que tenemos que aprender a hacer las notas locales, notas nacionales. Y es divertido y tienes amigos y no sé, es otra forma de trabajar, más si somos freelancers, si no tenemos una redacción, pues esta es tu redacción virtual, estos son tus amigos virtuales y no sé, el sitio web es otro trabajo, coordino un sitio web que se llama ¿Dónde van los desaparecidos?, que es un sitio web por si alguien quiere colaborar, que se basa mucho en periodismo colaborativo, en que alguien de Guanajuato tiene una nota, no se la publicaron o sí se la van a publicar, nosotros la editamos. Y somos 6 periodistas de diferentes partes del país, de Puebla, en Nuevo León, yo estoy ahorita en Chihuahua, en Sinaloa, y entre todos editando, hay estudiantes que nos quieren ayudar, y ahí vamos armando proyectos, podcasts, cosas, nos divertimos, aprendemos, quisiera que sea sustentable y poder pagar, pero por ahorita todavía estamos consiguiendo dinero, pero bueno, en este sitio web pues pueden ver estas muestras de periodismo colaborativo, cada quien manda la pieza que tiene, y lo que queremos es investigar las desapariciones de personas en México y verles las lógicas a la desaparición. Bien, pues para los que recién nos escuchan, estamos en una plática con Marcela Turati, reconocida profesionista del periodismo, ganadora, una guía moral dentro del periodismo. Ella ganó el premio Louis León a la conciencia e integridad en el periodismo. Entonces es una guía moral de esta profesión. Te están escuchando Marcela Turati desde Jalisco, y ahora nos preguntan o te preguntan desde el Colegio de Comunicación, Periodismo y Profesiones Afines de Campeche. Marco Antonio León Sánchez te felicita por el importante tema de periodismo de investigación que estás abordando. Sergio Castillo Palacios te dice: el panorama para el periodista es complicado. Nadie quiere pagar. Estoy de acuerdo que el periodismo de investigación, aparte de caro, resulta peligroso, y por el mundo de información que existe en las plataformas digitales, resulta hasta aburrido y no valorado por las mayorías. ¿Quieres hacer un comentario al respecto? Sí, pues no sé, bueno, yo tuve la fortuna de tomar una clase con Richard Kapuczynski, el periodista polaco pues que es para muchos de mi generación y yo creo de otras generaciones, como era él, o sea, es el ídolo máximo, ¿no? Es una persona que admiramos mucho, un periodista muy admirable, y él decía, pues que él trabajaba en una agencia de noticias de Polonia y que sus notas eran de 5 párrafos y pirámide invertida, ¿no? Y era el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y lo que alcanzara de dinero que tuviera y la transmisión, o sea, eran 4 o 5 párrafos nomás. Pero que él tenía otro taller, él decía que hay que tener un segundo taller, y ese que en las noches él hacía sus libros con esa información que le quedaba, ¿no? Hay gente que escribe libros, hay gente que hace colaboraciones, o sea, cuando iniciamos Periodistas de a Pie era parte de esto, o sea, era esta sensación de en mi medio no me publican, no valoran, me llenan de cosas, me piden cosas que no son profundas, estoy cachando temas, quiero hacer algo más trascendente, y bueno, por eso fundamos la red de Periodistas de a Pie, que o sea, ahorita tiene un medio de comunicación, ¿no? Pie de página. Y se empezaron a fundar también varios colectivos afines en diferentes estados. En Veracruz está Voz Alterna, este periodismo, pues que hacen periodismo combativo, de investigación, y también colaboramos, no sé, con ABC Noticias, Plumas Libres, y bueno,
creo que la cosa es no dejarse, o sea, pensar. A mí me gusta mucho leer la historia del periodismo, ¿no? Y eso me da esperanza. Y cuando descubrí, por ejemplo, a los Muckrakers, que es esta generación de periodistas gringos de los años 20 del siglo pasado, que hicieron investigaciones impresionantes. Estaba esta Ida Tarbell, ella durante 8 años investigó a Rockefeller y gracias a sus investigaciones se creó la ley antimonopolio y, no sé, deshicieron el corporativo de la Standard Oil Company, ¿no? Había otro que se metió a una empacadora de carnes y había otro que se metió a trabajar con obreros para denunciar por dentro cómo era la explotación laboral, otro el de la empacadora de carnes, gracias a él se creó la ley que regula la sanidad de los alimentos. Pero pues leyendo sus historias me llama mucho la atención que no publicaban muchos de ellos en los grandes medios y que algunos tenían sus hojitas que eran como pasquines, que ellos, pues una hojita y que la vendían cuando tenían información. Yo sé que son otros momentos, que es otro periodo histórico. También en México, bueno, tenemos toda una tradición de cronistas, periodistas que estuvieron en la Revolución, que estuvieron en los grandes movimientos sociales. Tenemos que encontrar la forma, o sea, yo digo, es admirable, o sea, sí creo que un periodista sí tiene que pensar que va a ser pobre, o sea, que no va a ser alguien que se hace rico y si se hace rico, pues muchas felicidades, pero generalmente es un trabajo mal pagado que muchas veces tienes que conciliar con otro trabajo, pero lo que está muriendo y lo que tenemos que repensar es el modelo de negocios del periodismo, pero el periodismo no está muerto, o sea, el periodismo está en un momento muy importante y en las crisis como esta, en los momentos de shock, es cuando más periodismo se necesita. Y esto me recuerda también a lo que decía otro maestro mío, Javier Darío Restrepo, que él escribió un texto que me encanta, que se llama Periodismo más importante que el pan, y contaba que en Yugoslavia, cuando estaba la guerra de los Balcanes, un día bombardearon al periódico, bombardearon el periódico local y bueno, quedaron las rotativas, de alguna manera de los periodistas esa noche sacaron una edición para seguir contando la guerra y que al día siguiente el director se quedó sorprendido porque la gente, o sea, cuando llegó al periódico, la gente estaba haciendo fila para comprar el periódico. Y entonces este director de periódico se quedó muy conmovido porque decía, es que yo sé que los que están aquí haciendo fila o van a comprar, o sea, están optando por comprar periódico en vez de comprar pan, ¿no? Porque no hay dinero, porque están en plena guerra, ¿no? Y la reflexión ahí era que el periodismo en tiempos de crisis, en ciertos de incertidumbre, el periodismo es más importante que el pan, ¿no? El periodismo es ese faro que te dice cómo están las cosas, hacia dónde se encaminan y el que te da esperanza. La información, de alguna manera, es esperanza. Ahora, hay demasiada información, ahorita estamos saturados de información, hay información muy mala, información que no sirve, hay información basura que satura y estamos intoxicados porque hay demasiada información y lo que se necesita es un periodismo de calidad. Si vamos a hacer un periodismo más, un periódico más, un periódico cualquiera que hace lo que hacen otros, pues mejor dedícate a otra cosa. Pero si tienes una idea de cómo hacer un servicio real para la comunidad, entonces para eso se necesitan periodistas, ¿no? Para que sean periodistas cómplices de los ciudadanos y les ayuden a entender por qué les pasa lo que les pasa, ¿no?
Bien, te agradecemos, el tiempo está corriendo, entonces te vamos a mandar los saludos y felicitaciones de Guadalupe de la Luz, Margot Vera Cruz desde Tabasco, Isaías Madrueño, que te están felicitando por tu trayectoria y tu trabajo. Y bueno, pues si me permites, estas preguntas de alguna manera están relacionadas. Carlos GL te dice por qué las licenciaturas solamente de periodismo concretamente, solamente existen en 2 universidades privadas y las públicas no la tienen. Y bueno, y también te pregunta Marcos Jiménez Bravo qué tan difícil es conseguir el financiamiento para un proyecto periodístico. Y Valeria Fontán te dice recomendaciones para hacer periodismo independiente, que es lo que te pregunta también Jareli Sosa. ¿Alguna recomendación para hacer periodismo independiente? Sí, o sea, yo como en todo pienso que, o sea, que trabajes donde trabajes, siempre puedes hacer periodismo independiente, ¿no? O si trabajes en el medio más vendido, puedes tú sacar tu tiempo libre o entregar la nota que quieren, que es la nota con el ángulo X, y tú seguir investigando. Ese es el periodismo independiente. Ahora, montar un medio de comunicación independiente, pues eso se hace generalmente con amigos, con colegas, con un proyecto en común, viendo cuál es la necesidad que se tiene en ese lugar donde uno quiere informar o de la población a la que quiere informar. Y se empieza empezando. O sea, no hay, se empieza abriendo tu blog o tu página web o tu Facebook, ¿no? Hay medios buenos en Facebook y empezando a publicar, ¿no? De así se empieza. ¿Cómo se consigue financiamiento? Eso es importante, no sé, hay que ver, y por eso es importante también que cambie, además de la impunidad, ¿no? De que acabe la impunidad en los crímenes contra periodistas, la otra cosa que tenemos que hacer, que nos surge, es que la prensa deje de ser dependiente del poder y que haya una transparencia, que se transparente y se creen las reglas del juego para recibir publicidad, que no sea por ser amigos, que no sea a la prensa vendida, que sea la prensa que realmente hace periodismo crítico y de investigación y periodismo que ayude a los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, por ahora se sigue haciendo el mismo modelo, se le da discreción a quien se considera y no por su valía, sino... Entonces, pero también, no sé, hay medios que se financian eso, con un café, pusieron un café abajo, venden café, hay otros que se financian vendiendo, no sé, análisis, haciendo monitoreo de medios para alguna empresa, dando talleres o aplicando a becas y financiamientos, pero para eso, eso se aprende con el camino, ¿no? También eso no se aprende en la universidad, pero uno va aprendiendo en la vida, o sea, cómo presentar un proyecto, cómo ser convincente y cómo hacer proyectos de calidad, porque tu trabajo es el que habla por ti mismo. Hay veces que hay organizaciones no gubernamentales, pues que quieren, pues que les interesa en alguna zona que se hable, no sé, de el embarazo entre adolescentes. Y bueno, pues quieren que se haga un proyecto y se recurre a periodistas. Pero bueno, la cosa es como diversificar y realmente no vender el alma al diablo, o sea, que no depender de, o sea, quitarnos el esquema antiguo del chayo, del convenio, o si hay un convenio, poner reglas éticas de, ok, hay un convenio, pero yo puedo publicar lo que quiera, ¿no? O sea, y a ti te interesa estar en mi medio porque me ve todo el Estado, ¿no? O sea, como que una forma de entendimiento, o señalar cuáles son publireportajes y no disfrazarlas de información del día y todo eso, ¿no?
Un saludo de Manuel Balán, él fue miembro del jurado del Premio Nacional de Periodismo, te saluda desde el sur del país, te dice que si puedes compartir por qué es importante impulsar el periodismo de investigación. Un periodista veracruzano, Rodolfo Herrera, te dice cómo se acostumbra o cómo sobrevive un periodista sabiendo que por cualquier cosa la pueden amenazar o te pueden amenazar. Raúl Maldonado Sánchez te dice en el tema de la impunidad, en el caso de Miroslava Bridge, el Larry es considerado como chivo expiatorio dentro del gremio de periodistas, y Guadalupe Esquivias Aguilar te felicita por tu trabajo. Bueno, la que me preguntaban ¿por qué es importante el periodismo de investigación? Pues ya un poco todo eso se habló al principio, pero quiero contarles una anécdota. Cuando me tocó ir en 2011 a Matamoros, Tamaulipas, a cubrir los cuerpos que estaban exhumando, había una pila de cadáveres en la morgue, había decenas de cuerpos y gente que llegaba de todo el país a buscar si entre esos cuerpos recién exhumados de unas fosas clandestinas eran de sus familiares desaparecidos. Cuando llegué, me encontré a una señora que en cuanto supo que yo era periodista, se enojó mucho y me empezó a decir: ¿periodistas ya para qué vienen? Llevábamos mucho tiempo diciendo que ahí en San Fernando, porque eran los cuerpos exhumados de San Fernando, que en esa carretera, ¿no?, que conecta San Fernando con Matamoros y Reynosa, desaparecía mucha gente y nadie nos hacía caso. Nadie nos hacía caso, parecía que hablábamos desde abajo del mar y nadie nos escuchaba. Y esa frase de desde abajo del mar, a mí me dejó, pues se me quedó muy adentro, ¿no? La gente en tantas partes de México hablando desde abajo del mar y nadie escucha. ¿Para qué el periodismo de investigación? Yo digo que el periodismo de investigación es una apuesta por la vida. Es porque en los lugares de silencio como ese, como en San Fernando, como en varias partes de Tamaulipas, como en varias partes de Veracruz, ¿no?, donde desaparecen tantas personas, donde hay tantas fosas, como en Jalisco, como en Chihuahua, como en Colima, y aparte la violencia va moviendo y mutando. En todas esas partes ya silenciadas, donde además una de las estrategias es silenciar a la prensa, ¿no? Porque la prensa incomoda para que los periodistas no digan nada. Entonces, el periodismo, en estas zonas de silencio hay mucha gente que está muriendo y que está sufriendo y que quiere denunciar, que quiere que alguien haga algo, que quiere decir qué está pasando, y de alguna manera el periodismo es una apuesta por la vida, es una apuesta para que esto no siga pasando, para desmontar esas estructuras, para decir y unir piezas y hacer evidente que hay un Estado cómplice, o hacer evidente las colusiones y que esto pasa y que hay gente sufriendo. Entonces, para eso es el periodismo de investigación. Y la otra que preguntaban es las amenazas y tal, y cómo se hace. Pues sí creo, o sea, cómo se acostumbra a hacer periodismo. Sí creo que en México hacer periodismo es como caminar en arenas movedizas, y es como estas muñecas rusas, estas matrioshkas que le vas quitando una, otra. O sea, tú vas y quieres investigar pobreza o desnutrición en un municipio y terminas amenazada porque te das cuenta que el presidente municipal es narco y que además ya cedió el poder, o que quieres, no sé, hacer un trabajo sobre tala de árboles y te das cuenta que la maderera local es controlada por un alcalde que era desde antes, formaba parte del crimen organizado, que el gobernador está metido. O sea, a mí siempre, no sé, tengo esta sensación de que en México levantas una piedra y te vas a encontrar un caso. Hay casos, yo digo, hay varios casos Ayotzinapa, ¿no? De pronto estás siguiendo una pista de otra cosa, de una maderera,
y te das cuenta que está el ejército metido, que esto, que el otro, que ya estás en un campo minado y que ya no puedes moverte. O sea, que... Entonces, ¿qué hacer? Pues, ¿cómo se sobrevive? Creo que, bueno, otra vez, hay que hacer periodismo colaborativo, hay que hacerlo en equipo, hay que capacitarse, esto se aprende, o sea, uno tiene que aprender a hacer este tipo de trabajos, a aprender a cómo hacer investigaciones sin poner en riesgo a gente, o dónde guardarla. No es que uno sea perfecto y que uno ya sepa, pero bueno, uno va aprendiendo y vas aprendiendo conforme lo vas haciendo. Hay momentos en que te amenazas, hay momentos en que salen bien. Creo que tienes que tener un soporte emocional, de amistades, un grupo con el cual discutir para ver si no te estás poniendo mucho en riesgo. Tienes que medir tus límites, tienes que amigarte con tu miedo. Eso es bien importante porque nos han enseñado que el periodista valiente es el que sirve. Y yo, en mi manual de antiperiodismo, que algún día escribiré, les diré que no, que hay que saber qué nos está diciendo el miedo. Y si el miedo está ahí, quizás nos está salvando la vida y nos está previniendo de hacer algo que nos va a poner en riesgo, o quizás es ya un asunto de paranoia, no sé, pero hay que hablar con nuestro miedo, hay que entenderlo, hay que saber, y hay que, antes de meternos como el borras a cualquier tema, hay que hacer un análisis de actores, hay que hacer análisis estratégico, hay que ver qué poderes están en la zona para que no nos pase esto de que levantas una piedra y resulta, o haces una entrevista y resulta que ya estás atrapada, que estás en la casa del tratante de personas de la zona, que le preguntaste a la persona incorrecta y que ya no puedes salir del lugar, ¿no? Entonces, pero eso, pues eso requiere capacitación, requiere realmente poner tus 5 sentidos y concentrarte realmente en aprenderlo, en hacerlo, y se aprende haciéndolo también, o sea, se aprende empezando y se aprende pidiendo ayuda. Muy bien, muchas gracias. Mira, tienes varias preguntas en lo que se refiere a Face. Te agradecemos aquí tu participación, generosamente este tiempo que nos has concedido. Reconocemos tu trabajo profesional, pero ya hemos terminado nuestra conferencia. Te vamos a pedir de favor si les puedes contestar tantos mensajes que tienes en Face y en Twitter con respecto a lo que es tu trabajo y la investigación periodística de cerca y con sentido social. Muchas gracias al Premio Nacional de Periodismo que hace posible estos encuentros y que nos estés preparando a las nuevas generaciones de periodismo, a los maestros que estamos en el aula preparando a esas nuevas generaciones. Muchas gracias, Carlita Aguilar, también por darnos la oportunidad de poder trabajar en conjunto con el cuerpo académico 454 Universidad Veracruzana, denominado Periodismo y Comunicación Política. Cedo el micrófono a Teresa Arroyo y antes para que tú nos despidas con tus palabras, por favor. Tere. Muchas gracias, maestra Mar. Bueno, pues muchas gracias, Mar. Es que para nosotros es un orgullo y un privilegio que quieras compartir o compartas tú tus experiencias y tus conocimientos con todos los estudiantes académicos y con periodistas que en este momento te están escuchando. La verdad es que te agradecemos porque hiciste un espacio en tu apretada agenda. Sabemos que tienes mucho trabajo y bueno, aceptaste cuando te pedimos que nos hicieras favor de compartir. Para nosotros es un orgullo, tomando en cuenta de que tu trabajo te avala y que eso te ha llevado a que seas considerada entre las 100 mujeres más destacadas por sus trabajos de investigación en materia de la guerra del narco. Muchas gracias, Marcela, y esperemos que esta tan amena y tan interesante charla contigo se pueda repetir en otra ocasión. Gracias también al Consejo Ciudadano y a Carlita por todo su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y fue todo un placer. Gracias. Gracias, te haremos llegar la debida constancia a través de tu correo
para que se dé fe que estuviste con nosotros, con nuestros egresados, con nuestros estudiantes y con el público en general que mira, ha saturado esto de mensajes que te encargamos, por favor, les contestes. Gracias, Marcela Turati, eres un orgullo para México en materia de periodismo con sentido social. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Igual. Hasta luego. Gracias que nos acompañaron. Los esperamos en siguientes eventos. Gracias a todos. Gracias, Marcela. Gracias.